Muy bien, muy bien. Y seguimos avanzando y hemos llegado, fíjate a dónde hemos llegado, de las 4 clases previstas de este curso de selección de talento de éxito a la clase número 4, última clase de este curso. Y acá es cómo detectar mentiras en las entrevistas de selección. Esta es la pregunta más formulada, la pregunta que más nos hacen. ¿Cómo nos damos cuenta si nos están mintiendo? Bien, ¿qué vas a descubrir entonces? ¿Cómo detectar mentiras en la entrevista de selección? Esta clase está buenísima, a mí me gusta mucho en particular. Objetivos, ¿para qué detectamos las mentiras de la entrevista? ¿Qué señales, qué huellas dejan las personas cuando mienten? Y libros recomendados. Te voy a recomendar algunos libros que a mí por lo menos me han gustado muchísimo. Bien, objetivos de detectar mentiras en la entrevista. Aquí vamos. Confianza y credibilidad, porque la honestidad es fundamental, ¿vale? Para construir confianza, establecer la relación sólida entre los candidatos y la organización, necesitamos candidatos honestos que generen credibilidad para sentar de esta manera las bases de la contratación. ¿Vale? Es el primer paso de contacto con la persona, la entrevista, que puede forjar esta relación de futuro. Por eso es tan importante una persona honesta. Adecuación al puesto. La honestidad por parte de la persona que estamos entrevistando va a facilitar que nosotros podamos adecuar ese candidato con el puesto solicitado, permitiendo así obviamente que tomemos mejores decisiones sabiendo cuáles son realmente sus conocimientos, habilidades y actitudes y de esa manera lograr recíprocamente mejores resultados para el equipo. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene los requisitos que necesita ese equipo, es probable que en el mediano plazo esa persona se quede sin empleo. Entonces es importante la sinceridad para ambas partes. Y eficiencia en el proceso también es importante para esto. ¿Por qué? Porque la sinceridad va a agilizar el proceso de selección. ¿Por qué? Porque cuando evitamos estas falsas expectativas y malentendidos, los candidatos íntegros proporcionan la información clara y precisa. Y de esta forma nos permite tomar mejores decisiones, más rápidas y más eficientes. Ahora bien, ¿qué pasa con este cerebro que le gusta mentir? Que no sé si le gusta mentir, pero que miente. ¿Por qué? Porque las personas, los seres humanos, mentimos. Mentimos los seres humanos. Vaya novedad, ¿no? Las personas alguna vez mentimos. Alguna vez fuiste a la casa de tu suegro o de tu suegra, hizo la comida, ese asado o esa pasta que te hizo tu suegra, dijiste qué rica y capaz que no te gustó tanto. Bien, ahora bien, mentir no es fácil para el cerebro. Le cuesta mucho más, al cerebro le cuesta mucho más mentir que decir la verdad. ¿Por qué? Al decir la verdad, vamos al recuerdo y lo mostramos. No hay mucho que hacer. Ahora bien, el cerebro, si tiene que mentir, tiene múltiples tareas que hacer. Entonces debe esconder la verdad y luego construir la mentira, por un lado. Por otro lado, debe memorizar. ¿Por qué? Porque la verdad está en el recuerdo, en tanto que si vos querés mentir tenés que memorizarte un relato. Quien miente, además, tiene que estar observando al interlocutor, a ver si se da cuenta que uno está mintiendo o no. Y el cerebro tiene que hacer todo esto a la vez. Por lo tanto, el cerebro le consume mucha energía, al cerebro no le conviene, no le gusta mentir. ¿Y qué pasa? Como tiene que hacer tantas tareas a la vez para mentir, el cerebro comete errores. Y esos errores los comete tanto en el lenguaje como en su comportamiento. Y vamos a ver entonces, descubriendo al mentiroso. Sí, de esta manera o con estas técnicas que vamos a ver ahora. Señales verbales de la mentira, por un lado. Señales verbales son, quien miente se focaliza en la historia principal. ¿A qué nos referimos? No da detalles, no cuenta pormenores. Por ejemplo, llegué tarde a la entrevista porque se me rompió el auto, el coche con el que venía. Pero no cuenta detalles de se me rompió el auto y tuve miedo porque estaba en una avenida o tenía miedo que alguien de atrás me choque porque estaba en el carril rápido de la autopista. Eso no lo cuenta, porque no está en su cerebro, no sucedió, no pasó.
Otro tema importante es que no describen emociones ni sentimientos. Describen hechos que sucedieron sin poder conectarse con esa emoción o sentimientos porque no las vivió. ¿Vale? De hecho, hay en algunos casos que se han detectado, recuerdo una persona en la Argentina que cuando se le hace declaraciones a la prensa porque había muerto alguien de su círculo cercano, y cuando se veía la forma que expresaba, se notaba que no había emociones ni sentimientos. Incluso por momentos su forma de mover el rostro hasta expresaba casi que una sonrisa. Bien, con el tiempo se detectó que esta persona fue quien había cometido el crimen y por supuesto luego fue presa. Bien, otra cosa que no cuenta la historia en primera persona, sino que la cuenta en tercera persona. Habla en plurales o con los verbos en pasado. Se aleja de la historia. ¿Por qué? Porque no la vivió. ¿Vale? Entonces, esta es otra forma, otra manera de darnos cuenta que está mintiendo. ¿Qué más? Discursos cronológicamente perfectos. No va para atrás o hacia adelante. No lo puede hacer. Se le complicaría mucho si tuvieran que ir hacia atrás o hacia adelante, como pasa una persona que está contando la verdad, una historia que le sucedió. A veces va hacia atrás, va hacia adelante. ¿Por qué? Porque eso lo recuerda, eso lo vivió y va recordando esas cosas. Relatan una novela o una historia de ciencia ficción. ¿Y cómo descubrimos estas señales verbales de la mentira? Bien, mirá. ¿Cómo descubrirlos? Le pedimos que cuente la historia al revés. Fíjate qué interesante. Le va a costar mucho a la persona relatar esa misma historia para el otro lado, en reversa. O directamente no va a poder. Mirá, un ejemplo es si vos crees que el currículum vitae que te presenta la persona te genera alguna sospecha, si están en tantas empresas importantes, trabajó tan abultado es este currículum, que tiene tanta experiencia, focalizate en alguna de esas experiencias en el medio y pedile que te cuente su experiencia laboral hacia atrás desde ese trabajo. Vas a ver que le va a costar contarte su historia curricular o incluso te va a pedir la hoja de vida para repasarlo. Próbalo. Bien, y si le preguntas a los días, en una entrevista laboral te puede pasar que vos entrevistaste desde el área de recursos humanos y a los 4 días viene a entrevistarse con el potencial jefe y quizás vos presencies esa entrevista. Bien, si vos le volvés a preguntar por algo que ya le hayas preguntado, te van a contar la historia en el mismísimo orden, casi con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque está memorizada y el recuerdo no puede hacerlo. Sí, cuando está mintiendo porque está teniendo y está contando de memoria. En cambio, la memoria sí puede contarlo en el mismo orden. Lo que no puede hacer cuando vos tenés recuerdos de eso, que vas a ir cambiando la historia, la vas a ir porque vas a contar una parte con más detalle, en otro momento con otro, porque lo viviste de esa manera realmente. En cambio, si es mentira, la tuviste que memorizar y sale de la misma manera. Bien, ¿y qué necesitan las personas que mienten? Esta persona que estás entrevistando en esa entrevista laboral, ¿qué necesita? Mira, necesitan tiempo, necesitan espacio para crear la historia, porque muchas veces esa pregunta que le hagas va a tener que improvisar la mentira. Y si le hacemos preguntas, el cerebro empieza a sobreexigirse, empieza a recalentarse la máquina del cerebro. Por esto es que necesita más tiempo el cerebro. ¿Para qué? Para rearmar la historia, poder reconfigurarla y contársela al selector. ¿Y qué hacen en estos casos? Bien, piden que repitamos la pregunta, aunque la pregunta ya ha sido súper sencilla la que le hicimos sobre algo que vimos en su currículum vitae o en su hoja de vida, aún así nos piden que repitamos la pregunta. O responden con otra pregunta. O hacen silencios llamativos de vuelta porque la pregunta es muy sencilla. Y una descoordinación de los tiempos verbales. Empiezan a contarlo en pasado, pero después hablan en presente porque están creando la historia en ese momento o hasta incluso en el futuro.
En cambio, la persona que está diciendo la verdad es mucho más probable que la relate en pasado. Más señales verbales de la mentira. Hay fluctuaciones en su forma de hablar, falta de claridad, cambios abruptos en la velocidad y el tono de lo que está diciendo, y evasivas en las respuestas o desvían la pregunta para otro lado. ¿Por qué? Porque no saben. Y el cerebro, como no quiere gastar energía, prefiere usar desvíos o evasivas. Más señales, respuestas poco claras o inconsistentes. Contradicciones y falta de coherencia en lo que dicen. Excesivo uso de palabras o frases evasivas y mucha palabra de relleno. Muchas veces esto sucede también actualmente en Argentina. Está habiendo un proceso para elecciones presidenciales y vos escuchás que a veces cuando el político no sabe qué decir, tiene esa facilidad de palabra, pero vos ves que son todas palabras de relleno que no terminan diciendo nada. Bien, señales no verbales de la mentira. Fíjate, existe un área cerebral que se encarga de decodificar lo que estamos viendo de la otra persona. Esto está activo en nuestra especie aunque no seamos conscientes de ello. Esta área se denomina el cerebro límbico o cerebro emocional. Es el cerebro de la supervivencia y es la que reacciona ante el mundo que nos rodea de forma refleja e instantánea. Esto está vinculado al sistema nervioso, por lo cual es imposible ocultarlo. No podemos ocultar lo que sale de lo que genera nuestro cerebro emocional o límbico. Este cerebro de allí envía las señales al cuerpo y el cuerpo no sabe mentir. Orquestan comportamientos relacionados con las emociones, comportamientos que se visualizan o que se pueden ver por parte de la otra persona en los pies, en el torso, en los brazos, en las manos, en la cara. Ahí es donde se ve lo que está viéndose, de lo que está pensando realmente ese cerebro emocional. Para mí ya tengo un poquito de agua. Y dejan rastros. Claro que dejan rastros los mentirosos. ¿Cómo detectar eso? Bien, clave. Reacciones sin pensar. Son auténticas a diferencia de las palabras. Las palabras las puedo modificar, pero las reacciones no, cómo se manifiesta el cuerpo. Goleman lo llama a este cerebro emocional de que estamos hablando el cerebro sincero, porque no sabe, no puede mentir. Los comportamientos límbicos son verdaderas manifestaciones de nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones. Daniel Goleman dice, donde el cuerpo va, donde va el pensamiento. Por eso tenemos que prestar mucha atención, a agudizar nuestra vista a cómo está manifestando su cuerpo la persona a la cual estamos entrevistando. Entonces, no vale mentir, no vale ser mentiroso, no te sirve, es muy difícil mentir. Si tuvieras que estar ahí buscando trabajo y mintiendo, no te conviene. ¿Por qué? Porque el verbal lo delata, esa es nuestra gran herramienta como selectores. El no verbal va a delatar a esta persona, a este potencial candidato o candidata, entonces debemos agudizar la vista. Sus palabras y emociones tenemos que ver que no coinciden. Su palabra dice sí porque fue un trabajo extraordinario en que la verdad que tuve muchos logros, pero su cara denota otra cosa. O al revés, no, mi jefe era muy malo y no me dejaba tener logros. En realidad su cara no va a demostrar tristeza ni acongojamiento. Va a haber una desconexión entre lo que dice y las emociones que muestra su rostro. Hay que estar atento a esto. Incluso pueden contradecirse. Gestos ilustradores. Nuestras manos acompañan. Nuestras manos son como cuando estamos dando, si fuéramos maestros de una orquesta, maestros mayores de una orquesta, lo que hacemos con nuestras manos vamos a ejemplificar lo que vamos diciendo. Ahora bien, ¿qué pasa en el mentiroso con esas manos? Se quedan duras, inmóviles, parecen estatuas.
Quien miente se convierte como una estatua, se queda mucho más duro que la persona que está diciendo la verdad, que gesticula y habla desde otro lado. ¿Qué más? Quien miente, su cerebro está intranquilo. Y si su cerebro está intranquilo, deben descargar esa intranquilidad. ¿Cómo lo hacen? Bien, se tocan el reloj, se tocan el sombrero, se acomodan la corbata, se tocan alguna joya que tengan en la persona. ¿Por qué? Porque el cerebro está intranquilo. No lo pueden ocultar. Les cuesta mucho ocultarlo. O partes de su cuerpo. Se rascan, se tocan, se acomodan, se agarran, se tocan las manos, se frotan las manos. Eso hacen las personas. ¿Por qué? Porque el cerebro está intranquilo y la forma de descargarlo es a través de su cuerpo. Este es fantástico, el efecto fuga. El efecto fuga en la persona que estás entrevistando y que te está mintiendo, el cerebro del mentiroso se quiere ir. No quiere estar ahí porque la está pasando mal, porque tiene que consumir mucha energía, entonces se quiere ir el cerebro. ¿Y qué hace? Tiene dos emociones, miedo y culpa. Y como el cerebro tiene miedo y culpa, quiere salir corriendo. ¿Y qué pasa? Se muestra en su cuerpo también. ¿De qué manera? Se empieza a mover mucho de la silla o hace ademanes de que se quiere ir de manera inconsciente. O cuando la persona se para, que se está despidiendo, empieza a poner sus pies ya en el sentido de la puerta. Si te pones a analizar, la persona va a estar inclusive ya como tan yéndose, se quiere ir tan rápido que sus pies están ya camino a la puerta de salida. ¿Por qué? Porque el cerebro está mintiendo. Porque el cerebro en realidad, como no puede mentir, al revés, como no puede mentir y la persona mintió, el cerebro está incómodo y se quiere ir. Por ejemplo, como esta imagen, cuando está en la entrevista, está así, está como en posición de ya me quiero ir. El cerebro va a ir a que el cuerpo tome esta posición. Bien, Bien. Entonces, lenguaje corporal tenso, rigidez en los movimientos también podemos ver, tensión en los músculos, evitan el contacto visual, tienen miradas evasivas, autorregulación, se tocan la cara, juegan con el cabello, esto que mencionamos recién, cambios en el ritmo también de la respiración es más entrecortada o superficial, tiene las pupilas dilatadas o cambios en la respuesta pupilar, aumento de la sudoración, o vamos a ver que tiene las palmas de las manos, las palmas de sus manos húmedas, y me puedo dar cuenta cuando se va de la entrevista que me saluda y tiene la mano toda húmeda. Otra cosa que deja huellas es en la sonrisa. Mirá, una sonrisa es como esto es distinto a la sonrisa que tiene acá George Clooney. ¿Y qué tiene que ver esto? Mirá, ¿cuál de estas dos sonrisas es verdadera? A ver, fíjate, ¿la de la izquierda o la de la derecha? Ganaste o no, no sé. ¿Por qué? Porque la verdadera es la sonrisa de la izquierda. Fíjate en esta. Acá es más fácil de adivinar, ¿no? La de la derecha, la de la Julia Roberts, es verdadera. Achina más los ojos. Tiene los ojos más de esa manera que la otra persona que se nota que está más tensa. Fíjate acá, en la que estamos viendo del lado izquierdo, que está así mirando, se nota que es una foto preparada, actuada. En cambio, en la otra es más sincera. Fíjate que los ojos están también más achinados. Acá también, fíjate qué fácil darte cuenta, cuando estás sonriendo de verdad o cuando sonríe de mentira. Entonces también es otra forma de detectarlo. Fíjate acá, la de la izquierda también es más fácil de detectar que es verdadera que la de la derecha. Es muy difícil mentir. Al cerebro le cuesta muchísimo mentir, consume más energía. Vamos a ver distintos ejemplos de posturas corporales. Mirá, esta posición de aquí arriba, cuando veo a la persona que está sentada así durante la entrevista, está en forma defensiva, pero con un sentimiento de superioridad, y lo marca sus pulgares. Aquí, con el autoabrazo, tiene una actitud negativa frente a lo que está por suceder. Tiene como una actitud defensiva. Acá, imagínate, si está por entrar la persona a la entrevista y cuando vamos a buscarlo para ingresarlo a la sala donde va a tener la reunión, está con esta posición, significa que está falto de confianza. Cuando tiene las manos así, confianza, superioridad, tengo todas las respuestas. Eso es lo que realmente está pensando. Cuando le hacemos una pregunta o cuando dice algo
la persona que estamos entrevistando y pone las manos así, fíjate, no debería haber dicho esto. Quiere cubrir la mentira con su mano sabiendo que puede tener consecuencias. ¿Por qué? Porque el selector dijo algo que al selector quizás no le gustó o puede llegar a no gustarle y lo terminó diciendo. Acá, también, la mano de esta manera, mentira. Acá, cuando se pone la mano en el ojo, no quiero ver o saber más de esto, estoy sobrepasado. Quizás el selector le hizo tantas preguntas, estaba mintiendo tanto que ya está sobrepasada la persona. O acá en la oreja, no quiero escuchar más, ya he escuchado suficiente. Esto está queriendo decir este movimiento del cuerpo. Acá, pensamientos positivos. Si cuando le estoy hablando a la persona que estoy seleccionando pone las manos así son positivos y así llevamos el de abajo, pensamientos negativos. Si llegase, es bastante extraño que llegase a mostrar esta posición, pero si la tuviera la persona dentro de la entrevista, muestra sentimiento de culpa, afligido en situaciones estresantes o que está choqueado por esta entrevista o muy estresado por lo que está viviendo. Bien, muy bien. Vamos a ver libros recomendados. ¿Cuáles son los libros que te recomiendo que a mí me han gustado mucho? Estos dos, Cómo detectar mentiras de Paul Ekman y El lenguaje del cuerpo, en este caso de Alani y Bárbara Pease. Otros dos más, son del mismo autor estos, buenísimos, de José Luis Ovejero, Miénteme si te atreves y Tú habla que yo te leo. Se los recomiendo muchísimo, en especial estos dos. Información importante, muy importante esto que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque todo lo visto puede fallar. ¿A qué nos referimos, Fernando? Ahora me decís que todo esto puede fallar. No, acá lo que tenemos que tener muy en cuenta es lo siguiente. Es muy importante conocer a las personas. Si nosotros conocemos a las personas, vamos a minimizar el riesgo. Esto es mucho más sencillo, por supuesto, si la persona forma parte de mi equipo de trabajo. Es más complejo, por supuesto, cuando la persona no la conocemos y vamos a ver una entrevista laboral. Bueno, lo que podemos hacer es quizás buscar en sus redes sociales cómo se ha comportado previamente para detectar si en este comportamiento fue distinto a como lo hace siempre. Porque puede ser que la persona tenga, por ejemplo, movimientos muy grandilocuentes en sus brazos o que pueda siempre hablar y quedarse muy quieto y no signifique quizás que esté mintiendo. Requiere mucho entrenamiento. No es que porque viste esto ahora ya vas a poder en tu próxima entrevista detectarlo fácilmente. Lleva entrenamiento. ¿Es posible? Por supuesto que sí, pero hay que entrenarlo. Esto es llevarlo a la práctica. Y si sos selector de personal tenés la gran ventaja que todo el tiempo vas a poder poner en práctica estas herramientas. ¿Para qué? Para entrenarlas. Otro tema importante significa que una, dos o tres señales no implica que nos estén mintiendo. Es decir, si ahora vas a hablar con tu pareja y ves que, no sé, intercambia el tiempo verbal pasado con el presente, no es que te está mintiendo, ¿vale? Entonces, una o dos señales no implican que la persona esté mintiendo. Cuanto más información tengamos, cuanto más señales tenga, más cuidados tengo que tener yo para esa entrevista. Y de vuelta, nunca existe un 100% de seguridad de que me están mintiendo en la entrevista o ninguna persona en ninguna situación. Por eso, sí, en el proceso de selección de personal debo ser cuidadoso, que si vi muchas de estas señales, voy a tener inclusive más nivel de análisis de su currículum vitae, examinar y llamar a más personas de sus referencias, tener en cuenta de manera más minuciosa una evaluación diagnóstica de su perfil psicotécnico. O si no lo tenía previsto hacer y tengo muchas señales en la entrevista laboral, reforzarlo con exámenes psicotécnicos. ¿Vale? Pero de vuelta, que tenga estas señales, no puedo decir porque le detecté una de estas señales que me está mintiendo. ¿Bien? ¿Y cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es la herramienta infalible para detectar al mentiroso o a la mentirosa en la entrevista de selección? Las preguntas. Las preguntas ponen muy incómodo y delatan a la persona que está mintiendo. Por eso, en las clases anteriores vimos los tipos de preguntas que podemos hacer. Y cuando nosotros hacemos esos tipos de preguntas, vamos a poner con mayor facilidad en evidencia a la persona que está mintiendo. Entonces, entrenarnos en hacer mejores preguntas. ¿Vale? Bien,
En resumen, que vimos cómo detectar mentiras en la entrevista de selección, objetivos de detectar mentiras durante la entrevista, señales verbales y te recomendé algunos libros que te súper recomiendo. Bien, escribe ahora en un minuto qué descubriste en esta clase, cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Toma nota ahora mismo, los aprendizajes se pierden si no se fijan. Un minuto a partir de ahora. Muy bien, muy bien. Luz, cámara, a entrenar, a entrenar. Bien. ¿Qué es esto el triángulo de la evolución eficiente? Nosotros estuvimos viendo durante este curso información valiosa para que compartas con tu equipo, con líderes que toman decisiones a la hora de entrevistar personas o reclutadores que se dediquen a esto. Recordá, tus niveles de energía para accesar a esta información son fundamentales para cualquier cosa que emprendas. Y en una entrevista laboral son fundamentales. Tener tus niveles como seleccionador, tus niveles de energía altos. Y, como vimos recién al final, esto requiere entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. No podés aprender a manejar un auto leyendo libros, tampoco podés aprender a detectar mentiras ni a seleccionar personal de la mejor manera leyendo libros o viendo cursos. Tenés que aplicar este conocimiento en la práctica. ¿Cómo? Entrenando. Entonces, tarea. Escribí cuál de estos signos de lenguaje no verbal no conocías. ¿Qué aprendizajes obtuviste? Y me lo vas a enviar por mail a fdifacio@focotalent.com y detectar en la próxima entrevista que tengas cuál de estos detectás y me los envías por mail. ¿Bien? Envíame el mail con la tarea. ¿Por qué? Porque si completaste las tareas de las 3 primeras clases y esta, tenés premio. Vas a llevarte un premio muy valioso y que te va a gustar mucho cuando completes esta cuarta tarea y me lo mandes por mail. Me lo avisás y yo te mando el premio. Y estoy a tu disposición a fdifacio@focotalent.com para cualquier pregunta que tengas de esta clase número 4, de las anteriores que vimos o de lo que sea. Estoy a tu absoluta disposición. Mi nombre es Fernando Di Facio. Hemos terminado esta cuarta clase. Estoy muy contento de haber compartido con vos este curso. Súper, súper contento y agradecido. Acá tenés también algunos datos míos de contacto para que me puedas contactar por cualquier duda o consulta que tengas. Gracias, gracias totales por este acompañamiento en el curso y nos vemos en el próximo curso. Hasta luego.